Hola, buenas tardes, queridos y amados hermanos. Una vez más, juntos para considerar la palabra del Señor. En este espacio espiritual que hemos decidido llamar Bellas Palabras de Vida. Vamos a abordar la palabra del Señor. En este caso vamos a ir al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, capítulo 4, que nos narra el siguiente episodio. Cuando Jesús se enteró de que los fariseos habían oído decir que él tenía más discípulos y bautizaba más que Juan, en realidad él no bautizaba, sino sus discípulos. Dejó la Judea y volvió a Galilea. Para eso tenía que atravesar Samaria. Llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de las tierras de Jacob. Había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaria fue a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió: «¿Cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?». Los judíos en efecto no trataban con los samaritanos. Y Jesús les responde: «Si conocieras el don de Dios, a quien es el que te dice: dame de beber, tú misma se lo hubieses pedido, y él te habría dado agua viva». «Señor», le dijo ella, «no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo donde él bebió, lo mismo que sus hijos y sus animales?» Y Jesús les respondió: «El que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en un manantial que brotará hasta la vida eterna». «Señor», le dijo la mujer, «dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla». Jesús le respondió: «Ve, llama a tu marido y vuelve aquí». La mujer respondió: «No tengo marido». Jesús continuó: «Tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo: «Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar». Jesús les respondió: «Créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén se adorará al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sin lugar a duda de que sigue el relato de este episodio, que relata justamente el encuentro de Jesús con la mujer. Hemos venido desenvolviendo comentarios sobre los salmos, donde tiene el principal protagonismo el hombre, pero también la mujer tiene un principal protagonismo y una exclusividad, podríamos decir, en el corazón de Jesús. Por eso es bueno que también hablemos en esta ocasión de la mujer y de qué manera la mujer es tenida en cuenta por Dios, ya que elige a María para traer la salvación del mundo. Pero no tan solo en la persona de la Santísima Virgen, sino también que el Señor se valió de otras mujeres para llevar a cabo la tarea evangelizadora. Y en este caso he tomado este punto del encuentro de Jesús con la mujer samaritana para que evaluemos
cómo es el accionar de parte de Jesús en el corazón del ser humano y en este caso de una mujer. Así como, digamos, los astros tienen influencia sobre la naturaleza, así como la luna tiene su influencia sobre las mareas de todo el mundo, así también hay una influencia que afecta al corazón del ser humano y que es precisamente la presencia del ser divino. Y en esto vemos cómo comienza el diálogo, cómo comienza la conversación. Vemos que la mujer ignora totalmente quién es Jesús. Lo único que ella vislumbra o se da cuenta de que es un judío. Pero, ¿cuál fue la actitud del Señor? Vemos que Jesús estaba cansado y hambriento, porque venían de la misión. Sus amigos habían ido, dice el relato del Evangelio, a buscar alimentos, y Jesús se quedó ahí. O coincidencia, tal vez muchos digan, pero no era coincidencia, era el propósito del Señor. Porque más allá de esa sed y de ese hambre propio del ser humano que ha caminado y que ha andado mucho tiempo, bajo el sol, sobre todo era el mediodía, Jesús tenía ese hambre espiritual de conquistar almas. Y ahí fue que llega esta mujer con su cántaro a sacar agua. Y en ese envase que ella tenía que para sacar el agua, es donde viene también la otra parte. Porque Jesús le dice, mujer, dame agua porque tengo sed. Entonces ahí vemos el hecho de cómo Jesús comienza, ¿no es cierto?, a introducirse en la vida, en el corazón de esa mujer. Como lo hace como todo aquel hijo o hija de Dios que busca su presencia. Pero esa actitud de ese diálogo, ¿no?, de ese diálogo que era distinto porque era entre una samaritana y un judío, pero el amor de Cristo lo hacía diferente, porque no miraba, no veía, no analizaba, ni siquiera mucho menos juzgaba a esa mujer. Entonces se plantea el hecho, dice, si tú supieras quién soy, tú pedirías de mí. Jesús le había pedido agua. Y si tú supieras quién soy, pedirías de mí, dice el Señor. Porque de esa agua que tú bebes volverás a tener sed, pero el agua que yo doy, quien beba nunca más tendrá sed. Pero ahí vemos también el hecho de la relación terrenal que hace la mujer con las palabras de Jesús. Ella basada pura y exclusivamente en lo temporal, en lo terrenal, cuando Jesús le ofrecía lo espiritual. Entonces, ella dice, así no tengo que venir más a buscar agua aquí. Ese era el fin que ella, digamos, perseguía, de no tener el trabajo, de llegarse a esa hora del mediodía cuando más calor abrasador hacía. Pero, ¿por qué esta mujer venía a esa hora cuando nadie acudía a buscar agua? Porque era una mujer pública. Y ahí es donde Jesús le da muestra. Él le dice, ve a buscar a tu marido. Entonces ella le dice, no tengo marido. Sí, le dice Jesús. Has vivido con varios hombres y ahora el que tienes tampoco es tu marido. Entonces ahí es donde comienza la mujer a encuadrar esa realidad terrenal hacia lo espiritual. Entonces le dice, ¿cómo sabes tú? Le pregunta, ¿entonces eres tú profeta? Y ahí vemos que es necesario justamente de brindarnos y de brindarse para que Jesús pueda, digamos, iniciar ese diálogo, esa palabra amorosa
para cambiar, para ir transformando la vida de cada corazón. Vamos a dejar aquí y en el próximo programa, Dios mediante, vamos a retomar este capítulo número 4 de Juan en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para seguir hablando del rol y del desempeño de la mujer dentro de la iglesia y para con el Evangelio. Que el Señor les bendiga, paz y bien para ustedes.